Así se despide el año viejo en Ecuador. Monigotes dejando el mensaje político de cómo se siente el pueblo ecuatoriano. Creo que son los 4 de las Malvinas. Viajerito porque realiza muchos viajes hacia el exterior, más pasa viajando. Esa es la resistencia ecuatoriana, amigos. Por acá tenemos el monigote que representa a la cantante Paulina Tamayo. Sí, tradición ecuatoriana también. Este es un monigote de igual manera relacionado a la política. Sí. Y bien, amigos, vamos a empezar nuestro recorrido acá en la Tribuna del Sur. Sí, les voy a compartir cómo se está realizando este fin de año. Les voy a compartir los años viejos, los monigotes gigantes que se han dado cita acá en este lugar para que pueda disfrutar la gente. Por acá también van a disfrutar el concierto. Sí. Va a haber el concurso de las viudas. Así despiden el año acá en el Ecuador. Tierra Canela se hace presente acá en el sur de Quito. Bien, amigos, dejamos el concierto. Ahora les voy a mostrar los monigotes gigantes. ¿Sí? Por acá tenemos el primer monigote. Continuamos, por acá tenemos otro. Así despiden el año aquí en Ecuador con las viudas, con los años viejos. Mucha gente se da cita a tomarse la fotito acá. Bien, esto representa un parque, una familia que está divirtiéndose. Este es otro monigote gigante. Uy, se cayó. Casa Ruth. Ahí con sus frases. Seguimos, amigos. Una hermosa tarde que nos regala este fin de año para poder disfrutar y recibir así con fuerzas, con buenas energías este año venidero 2026. Bien, por acá tenemos en un solo lugar una representación. Creo que son los 4 de las Malvinas. El no que ganó, que está ahí. Y por acá también tenemos lo de las protestas indígenas. Amigos, yo les sigo compartiendo. Más por abajo hay otros monigotes. Este monigote se torna político. Ahí está el presidente Noboa y le han puesto el viajerito. ¿Sí? Viajerito porque realiza muchos viajes hacia el exterior, más pasa viajando. Ahí tiene plan de vuelo. En los mensajes están todas las excusas de los viajes que hace. ¿Sí? Ahí está con el avión y todo. Ese es el viajerito. Y por acá tenemos a los indígenas. Representa a los indígenas en la huelga pasada que hubo. Ahí tenemos los mensajes.
Esa es la resistencia ecuatoriana, amigos. Dejen sus comentarios, me gustaría leerlos. Y yo les sigo compartiendo, amigos. La mayoría de monigotes nos dan referencia más a la política, lo que está pasando en el país. Eso es lo que puedo apreciar hasta el momento. Por acá tenemos otro, ya les voy a mostrar, ¿sí? Bien, continuemos. Más adelante hay más todavía. Esto es acá en la Tribuna del Sur, en la calle Teniente Hugo Ortiz. Por acá tenemos otro monigote político de clase internacional. Por acá lo tenemos a Maduro, lo busca. Esta es cultura quiteña. Tenemos el monumento de la mitad del mundo, el de los ponches y el diablo Uma, ¿sí? Y por acá está en vivo, en directo, el señor de los ponches. Monigotes, dejando el mensaje político de cómo se siente el pueblo ecuatoriano. Ecuador es vida, Raimis, cultura ecuatoriana. Bien, por acá están en concurso de viudas. Ya les voy a compartir un poco. Sí. ¿Cómo se hace el arroz? Otra vez ya volvió, ¿no? O sea, se le va el papel. El arroz, por el señor Bravo. ¿Cómo puede? ¿Cómo se hace? Yo sé. ¿Cómo se hace? No, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se hace el arroz? ¿El arroz? ¿Es con el agua? Bien, amigos, aquí mucha gente disfruta de este show de las viudas. ¿Es así o no es así? Por cuánto de agua de arroz. ¿Y qué dice? Falta que le diga métale fuego. Eso faltó. Por eso está clara para meterle fuego. Oye, viejita. Y bien, por acá tenemos los últimos monigotes. Fuerte, popular, Pichincha. Igual se torna la política. Por acá tenemos al Presi en medio del FMI, clase obrera. ¿Qué más tenemos por acá? A Donald Trump. Sí. Esta noche los van a quemar a todos esos personajes. Los testamentos, mi hermano. Venga. Aquí tenemos los testamentos del año viejo. Venga, retire su testamento. Eso, entregue, hermano. Están regalando los testamentos. El pueblo, hermano. Tenga la amabilidad. A ver. Eso, tómale la foto a los perros, hermano. Tómale la foto a los... Y bien, amigos, acá dejo la Tribuna del Sur y me dirijo a la avenida Amazonas para ver qué sorpresa nos tienen por allá, ¿sí? Así es que sigan viendo, dejen su comentario, suscríbete si es que eres nuevo por acá y yo les sigo compartiendo, amigos. Todo eso mío.
mi amor. Tienes que pagar, pues. Deja, chucha. ¿Este guapo o no? ¿Este guapo o no? Saludos para Mundos por Explorar. Saludos para Mundos para explorar. Un saludo para Willy Broster. Las papas de ahí. ¿Cuál es Willy Broster? Las papas, de ahí. Papas Willy Broster. Papas Willy Broster. Claro, lo mejor. Aquí en las viudas se encuentra la Instituto de la Magdalena. Papas Willy Broster. Caballeros, Willy Broster aquí. Aquí encuentran esa nena. Aquí me encuentran a mí, ya estas perras de acá. Esa es perrísima. Esa es de aquí. Mira acá, ve. Esa es viuda. Esa viuda. Muéstrale tus músculos. Yo sí le hago a esa viuda. Esa viuda. Juntos por explorar. Las locas. Bien amigos, las sigo compartiendo, las viudas. Y bien amigos, ya llegamos al Amazonas, ¿sí? Ya me encuentro acá para compartirles un poco el desarrollo acá en el norte de Quito, ¿sí? Están en concierto, están disfrutando esta tarde. Bien amigos, así dan fin a este año disfrutando. Mucha gente se ha dado cita a este evento acá en el Amazonas norte de Quito. Por acá también tenemos exposición de monigotes gigantes que les voy a estar compartiendo también, ¿sí? Así es que disfruten amigos, disfruten de este video. A ver, ahí está de la liga. Sí, de la Liga de Quito. Y las copitas, miren nomás. Por acá tenemos tradición quiteña, los ponches. Ahí está el ponchero. A $1 la foto. Barato, barato. Este es un gato para las fotitos también. Esto como siempre está repleto, acá se ha llenado la gente a disfrutar de estos viejos, de estos monigotes gigantes y también del concierto, ¿sí? Miren nomás. Por acá tenemos el monigote que representa a la cantante Paulina Tamayo, sí, tradición ecuatoriana también. Una cantante que ya no está con nosotros, se fue, nos dejó. Por acá tenemos más personajes de Disney para las fotitos y esto que es de Claro,
Esa es. Así vamos culminando la tarde acá en la Amazonas norte de Quito, amigos. Un ícono de la película. Por acá hay otros personajes también. De las guerras de las galaxias. Otro personaje de Harry Potter. Por acá tenemos los personajes de una película de terror. Sí, bueno, y algunas. Estos son los payasos. Y bien, amigos, yo les sigo compartiendo esta tarde acá en la Amazonas norte de Quito, sí. Por acá está, ve. Trump. Ahí está Trump. Esa es. El trompudo también por acá haciéndose presente. Por acá también tenemos los poncheros, una tradición quiteña, ¿sí? Ahí está el gorila. Ah, no puedo pronunciar gorila, qué goce. Este es un monigote, de igual manera, relacionado a la política, ¿sí? Dice el circo popular. En el medio está Novita. Por acá está el testamento y
un monigote de la Escuela de Artes Los Chauchas. Otros de terror. Fantástico, señores. Familia Villa Gómez, otro monigote gigante. Este es el último monigote de la Metrovía, sí creo. Me hacen tocar el cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son como un caramelo. Me hacen tocar el cielo, me hacen hablar con Dios. ¡Buena! ¡La bebé! ¡Bien! Esto es Quito, despidiendo el año 2025, señores. Y bien, amigos, terminamos aquí el recorrido del Amazonas y ya les voy a compartir también cómo es que queman el viejo a las 12 de la noche, ¿sí? Les voy a estar haciendo unas tomas de noche como arde Quito. Y así se termina. Así se termina el año en Quito. 00 horas. Feliz año nuevo, amigos. Gracias por todo, gracias. Uy, qué hermoso que se ve la ciudad de Quito.
Feliz año nuevo para todos. 2026. Este es el norte de Quito. Qué hermoso espectáculo que se ve desde acá. Ese es el Panecillo, centro histórico de Quito. Wow. Felicidades, feliz año para todos. Y es todo, amigos. Gracias por todo.